Alina chuo hipanikuna imainayan askankichik, ñuqaqa kachkani yachachik Luis Alberto Medina. Hatun naparikuyta apachimuyki tukuy sunquymanta pacha. Imataq kay, imamantataq kunan yachasun, kaymi kachkan imayna classroomman yaykuna. Kay hakachkan rurasqa yachaqkunapaq. Ari. Muy bien, queridos amigos, esta es una pequeña sesión para saber cómo ingresar a Classroom como estudiantes. ¿Ari? Si eres estudiante, será de mucha utilidad para ti, y si eres yachachik o docente, los puedes pasar también a tus estudiantes para que puedan hacer uso de este pequeño tutorial y les facilite el trabajo de hacer uso de Classroom. Ari, Kusa. Muy bien. Vamos a revisar rápidamente qué es Classroom, cómo ingresar a Classroom, qué necesitamos para ingresar a Classroom y en qué momento hacer uso de Classroom. Adelante. En primer lugar, ¿qué es el Classroom? El Classroom es una plataforma o un aplicativo de Gmail o de Gmail, como a mí me gusta decir, para clases virtuales. Si tienes un correo Gmail, ya tienes Classroom, porque Classroom forma parte del paquete de aplicativos de nuestra cuenta Gmail. Por lo tanto, no necesitamos descargar ni instalar ningún programa adicional. ¿Cómo ingresar a Classroom? Para ingresar a Classroom, primero tendremos que unirnos a la clase mediante un enlace. Este enlace tendrá que proporcionártelo tu docente. Una vez que te haya proporcionado el enlace, te va a aparecer, cuando abras el enlace, este aviso o esta pregunta. ¿Quieres unirte a esta clase? Entonces, tú le das que sí, ¿verdad? Tú le das que sí. Entonces, le hacen unirme. Muy bien. Hay otro modo de unirse a la clase, mediante un código de acceso. Este código de acceso también deberá proporcionártelo el docente. Cualquiera de las dos maneras nos lleva a unirnos a la clase. Normalmente basta con el envío del enlace. Si no fuera posible, si no tuvieras el enlace, le pides el código a tu docente. Muy bien. Una vez que ya te uniste a clase, ya puedes acceder a tus clases durante las 24 horas del día. ¿Cómo ingresar a Classroom desde la computadora? Para esto debes saber que hay dos maneras de usar Classroom, desde una computadora y desde la tableta o el teléfono celular. Vamos a ver cómo ingresar desde la computadora. Una vez que ya te uniste a la clase, revisaste tus materiales, cerraste la clase y a la siguiente ocasión no sabes por dónde entrar a Classroom. Seguramente vas a buscar el enlace en los correos, en el WhatsApp. Sin embargo, no es necesario. Para ingresar a Classroom desde la computadora, debes seguir estos pasos sencillos. Lo primero, abres tu correo. Ahí tenemos ya el correo abierto. Lo segundo, busca los botones del lado superior derecho. Estos botones que estoy señalando aquí. Estos botones. ¿De acuerdo? Entonces, le das clic ahí en los botones. Enseguida te va a aparecer una lista de aplicativos. Entre esos aplicativos buscas Classroom y le das clic, ingresas y ya está. Te aparecerá de forma inmediata todas las clases en las que te has inscrito o las clases en las que estás participando. Esto es
la manera como ingresamos a Classroom desde el teléfono una vez que nos hayamos unido a la clase. Para ingresar a Classroom desde el teléfono, tenemos que primero descargar en el celular el aplicativo Classroom. ¿Sí? Para eso, tenemos que ir a Play Store y luego buscar Classroom. Ingresas tu correo y tu contraseña y listo. Súper sencillo. Descargas el aplicativo, te pide correo y contraseña y nada más. Es el correo Gmail, naturalmente. Tener la clase en el teléfono tiene muchas ventajas. Por ejemplo, puedes acceder a tu clase desde el lugar que estés sin tener que encender la computadora. Con un solo clic tienes tus clases a la mano y a la hora que necesites. Muy bien. Una vez que ya estamos en Classroom, vamos a tener algunas herramientas, algunas pestañas. Por ejemplo, en este caso tengo este botón que se llama tablón. En este botón encontraremos las novedades, es decir, lo que el yachachi o profesor fue colgando en la clase. Puedas ubicar las publicaciones del docente. De la misma manera, podrás conversar con tu docente, dejarle una pregunta, hacer un comentario. Este es el cajón de chat o el foro. Aquí puedes comunicarte con el docente de manera directa sin tener que estarle mandando un correo desde otra cuenta. También tenemos, aparte de tablón, trabajo de clase, que es la parte más importante, porque aquí en trabajo de clase encontraremos los materiales, las evaluaciones, las tareas. Aquí en trabajo de clase estarán todos los materiales que el docente comparte con nosotros, principalmente las tareas que nos dejan y ahí puedes colgar tus tareas, puedes formular preguntas y puedes entregar las asignaciones pendientes que tengas. Muy bien, eso es todo, mis queridos amigos. Disfruta de tus clases y sé parte del mundo digital en la educación. Una vez más, soy el Yachachi Luis Alberto Medina y les deseo mucha suerte. Kusa kusa, ¿qué significa en quechua? Muy bien, excelente. Alingaya Tupananchikama.